De hecho, hace algunos años nos cuestionábamos, ¿verdad?, en la industria de la comunicación, cuál era el futuro de los medios de comunicación tradicionales. Entonces hablamos de que las empresas y las marcas se están adaptando a esta nueva forma. Para que sea una idea, TikTok tardó más o menos 9 meses en lograr los 100 millones de usuarios. En el caso de ChatGPT, en 2 meses ya había logrado los 100 millones de usuarios y hoy tiene 100 millones de usuarios diarios. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con los compañeros de CCK, que es una empresa de comunicación estratégica y relaciones públicas. David y Marcela nos acompañan y hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y es cómo la inteligencia artificial redefine la forma en la imagen de las marcas, en la imagen de las empresas. Buenas, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Manrique, estar acá con usted y bueno, compartir este tema que definitivamente a Marcela y a mí nos apasiona la comunicación estratégica. No somos expertos en inteligencia artificial, entonces sé que no vamos a tener una charla muy técnica. Muy bien, porque yo tampoco lo manejo y voy a hacer preguntas básicas. No, tranquilo, y esa es un poco la idea. Somos apasionados, como mencionaba, por el tema de la comunicación estratégica y definitivamente la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que no solo trabajamos nosotros desde la agencia, sino también cómo las marcas y las empresas para las que trabajamos están comunicándose, interactuando con sus audiencias. Y es un poco el tema que queremos concretar. Totalmente. Marcela, ¿qué tal? Gracias, Manrique, encantada. Pues sí, como dice David, estamos, digamos, lo que podríamos llamar ante una revolución, ¿verdad? Así es. Donde la forma en la que los consumidores hoy en día están consumiendo, valga la redundancia, información es diferente, ¿verdad? Porque ahora tenemos estas herramientas de los chats de inteligencia artificial que nos permiten hacer consultas y que nos den respuestas, llamamos nosotros armadas y completas, Así es. ¿verdad? Antes vos buscabas información en un buscador, en Google, y Google te daba opciones para que vos te metieras a la página que te parecía iba a darte la información más interesante. Hoy en día el ChatGPT, por ejemplo, te da una respuesta cerrada, ¿verdad? Armada y completa para que vos puedas tomar una decisión que por supuesto puede ser una decisión de compra. Y yo creo que ya perdimos el miedo, ¿verdad? O sea, independientemente de la generación, por lo menos la mía, ya yo converso con mis compañeros, ¿verdad? Con personas de la generación y ya le perdimos el miedo. Ya realmente lo que estamos tratando de hacer es hacer la pregunta correcta con los insumos correctos, esperando una respuesta lo más objetiva posible. Pero creo que ustedes podrían hablarnos un poco más de eso. Bueno, precisamente tal vez podemos arrancar un poco por ahí entendiendo que la tecnología en general, en las últimas décadas se ha acelerado muchísimo, ¿verdad? Y cuando hablamos de democratización de la tecnología, cuando hablamos de una herramienta como por ejemplo el ChatGPT, que es una inteligencia artificial generativa, y menciono esta porque es como la más conocida, la más popular, pero hay un montón, ¿verdad?, de alternativas. Hay siempre un punto de referencia, es cuando alcanzan los primeros 100 millones de usuarios. 100 millones. Correcto. Entonces, para que sea una idea, TikTok tardó más o menos 9 meses en lograr los 100 millones de usuarios. En el caso de ChatGPT, en 2 meses ya había logrado los 100 millones de usuarios y hoy tiene 100 millones de usuarios diarios. Y eso obviamente habla de que ya las personas, los ciudadanos, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad. Lo estamos utilizando de una manera muy interesante. Y hay también tendencias que aceleran ese proceso. No sé si recordás que hace poco hubo una tendencia de que la gente se subía a la fotografía y la animaba o la convertía en una caricatura estilo japonés. Correcto. Ese tipo de tendencias aceleran muchísimo estos procesos, porque hace que cada vez más las personas se integren a la tecnología, la empiezan a incorporar dentro de su uso cotidiano y obviamente eso también cambia la forma en la que las marcas y las empresas están interactuando con las personas. Y yo creo que también nos entienden más. O sea, si las marcas y las empresas utilizan esta información de una forma productiva, ¿verdad? Creo que podría entender un poco más al consumidor. Pero pienso yo. Sí, de hecho, obviamente nosotros desde la agencia también ya hace mucho tiempo estamos utilizando inteligencia artificial en toda la parte de data analytics que precisamente nos da mucha información acerca de los usuarios, acerca del consumidor, acerca de los usuarios o los públicos de las empresas para las que trabajamos. Y hoy tenemos mucho más acceso, digamos, a entenderlo de una manera más profunda. Y además a través de las interacciones que tenemos con las personas, que nos dicen mucho de lo que piensan, lo que sienten alrededor de nuestras marcas. Entonces hablamos de que las empresas y las marcas se están adaptando a esta nueva forma. Tienen que adaptarse, definitivamente, tienen que adaptarse porque como comentábamos, hoy en día la forma en la que las personas toman decisiones es diferente y bueno, está en la mesa, digamos, de esa toma de decisiones herramientas como el ChatGPT, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es,
como empresa o como marca, ¿cómo hago para que la respuesta que dé ese chat Muy bien, o esa inteligencia artificial sea no solo correcta, sea exacta, claro, sino que también sea positiva hacia mi empresa o hacia mi marca, muy ¿verdad? interesante. Y dé información que el usuario vea como positiva, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Totalmente. Aquí tengo algo que no entiendo y que me gustaría que ustedes me ayuden. Del SEO al GEO, o sea, del SEO al GEO. ¿Qué es exactamente esto? Ok, perfecto. Tal vez voy a volver a referirme un poco a este cambio de paradigma que mencionaba Marcela. Eh, la forma en la que hoy consumimos información cambió. ¿Verdad? Antes teníamos un motor de búsqueda, como Google, Yahoo, cualquier otro de estos buscadores. Hacíamos una búsqueda, obteníamos una lista de resultados. Desde las empresas que asesoramos en materia de comunicación, ¿qué buscábamos? Bueno, estar en los primeros lugares. Que mi marca, mi página web, mis redes sociales estuvieran en los primeros resultados de esa búsqueda. Y para eso teníamos diferentes instrumentos o herramientas que podíamos utilizar, desde etiquetas, las imágenes, el tipo de contenido que desarrollábamos en las plataformas, y eso es lo que llamamos el SEO, el Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. ¿Qué Ok. pasa hoy? Que ya un usuario está migrando no solo a utilizar motor de búsqueda tradicionales, bueno, digo tradicionales porque en realidad ya tenemos muchos años en esa dinámica, sino que está interactuando con agentes o chats de inteligencia artificial generativa y nos dan respuestas que son elaboradas a partir de una serie de información que obtiene de diferentes fuentes. Ya no es una sola respuesta, que era un menú, sino que me da una respuesta elaborada, construida de diferentes fuentes. Ok. Y el GEO, que es el Ajá. Generated Engine Optimization, es precisamente cómo puedo hacer yo, como empresa, como marca, para estar presente de manera positiva en esas respuestas que me da la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial y uno de los principales desafíos que tuvo al inicio es que obtenía la data de diferentes fuentes, incluso de Reddit o de plataformas que tal vez no eran tan oficiales, Ok. y empezó a construir respuestas que quizás no eran correctas, tenían errores, etc. Entonces, en los últimos años ha hecho alianzas con medios de comunicación para poder obtener, digamos, información más confiable, Claro. data más confiable. Todo lo que son investigaciones, papers, en general, data, fuente oficial, fuente confiable, es de lo que se está alimentando prioritariamente la inteligencia artificial generativa. Y ahí es el cambio, digamos, técnicamente hablando, de cómo hoy nosotros como empresas asesoras en comunicación tenemos que hacer esfuerzos distintos para lograr que salgan nuestras marcas presentes en esas respuestas que estamos buscando. Muy interesante, porque entonces estamos hablando de que los medios de comunicación toman una relevancia nuevamente, ¿verdad? A nivel de historia, a nivel de toda esa historia, Generación de datos. de generación de datos, correcto. Sí, de hecho, hace algunos años nos cuestionábamos, ¿verdad? En la industria de la comunicación, cuál era el futuro de los medios de comunicación tradicionales. Hubo personas que incluso hasta se atrevieron a decir que iban a desaparecer y etcétera. Pues resulta que no, que hoy en día con esta inteligencia artificial generativa, más bien se convierten nuevamente en muy relevantes porque son justamente esas fuentes confiables de las cuales se puede jalar esa información para esas respuestas que le damos a los usuarios. Entonces, si las empresas y las marcas quieren trabajar en su reputación, tienen que reactivar sus estrategias de relacionamiento con los medios, ¿verdad? De ser aliados de los colegas periodistas, ¿verdad? Totalmente. Para poder lograr eso, ¿verdad? Lograr que se genere esa información fidedigna, correcta, que pueda alimentar estas plataformas y que le dé al usuario la información correcta y no, como decía David, ¿verdad? Que la inteligencia tenga que jalar de fuentes inexactas o incluso información falsa, ¿verdad? O ¿por qué no hasta construida por detractores de mi marca, ¿verdad? Que eso también podría suceder. Sí, totalmente. Y ahí es donde hablamos de la desinformación. Claro, de hecho, el uso de inteligencia artificial también trae riesgos reputacionales a las empresas, ¿verdad? El tema de desinformación o incluso información errónea o falsa Okay. también es uno de los elementos que hoy estamos teniendo como desafíos. Eh, También hoy la inteligencia artificial generativa ha introducido mucho el tema de video, de la construcción de video, por ejemplo. Entonces es más fácil para un detractor hoy construir información o contenido en contra de nuestras marcas, de nuestras empresas, que parezca muy real y que la mayoría de las personas comparte de manera viral, Claro. ¿verdad? Porque creen que es información real. De hecho, hay un caso reciente de una compañía multinacional grande en el contexto, en el marco migratorio que hay en Estados Unidos, donde se difundieron videos en TikTok
creados con inteligencia artificial, donde se veía a sus colaboradores, que eran migrantes, siendo llevados, digamos, Deportados. por las autoridades en Estados Unidos. Y todo era fake. Todo era- Buddy. Claro. ¿Qué pasa? Se vuelve obviamente un tema muy viral a nivel de comunicación digital, pero ahí los medios de comunicación vuelven a jugar un rol súper importante, porque más bien se vuelven fiscalizadores de esas mentiras, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los medios de comunicación Así hoy es. tienen espacios específicos donde revisan cuáles contenidos son fake news, Exacto. son información falsa. Y precisamente por eso también se vuelve muy importante desde la perspectiva de las marcas y las empresas tener una relación muy cercana, muy estrecha con los medios de comunicación, precisamente para poder validar cuando hay una información falsa de mi marca que está afectando mi reputación, y Así podemos verificar a través de los medios de comunicación. Totalmente. Yo creo que hay demasiada información, ¿verdad? Hay demasiadas plataformas informativas, etcétera. Pero yo creo que enseñar al usuario, ¿verdad? A tomar la decisión en cuál plataforma está usted siendo informado, y sobre todo la persona juzga o llega a un sesgo, ¿verdad? Y esa parte yo creo que puede afectar indudablemente la reputación de una marca, de una empresa, etcétera. Exacto, y de nuevo la relevancia que vuelven a cobrar los medios de comunicación, ¿verdad? Porque justamente ese proceso de chequeo de esos hechos, ¿verdad? Que es lo que hace el periodismo serio, es fundamental en estos tiempos donde cualquier persona, porque es que además no hay que ser muy experto para poder generar un video a partir de otro que exista, por ejemplo, de un CEO de una empresa, replicar la voz de una persona, ¿verdad? También se dio el caso de una persona que estafó a un gerente financiero de una organización a través de la voz del CEO, generó una llamada telefónica y le dijo, haceme un depósito de X monto, 25 millones de dólares. 25 millones de dólares, y pues el gerente financiero, Claro. es mi jefe el que me lo está pidiendo, lo ejecutó, y resulta que era una voz generada a partir de inteligencia artificial. Y que por cierto, en nuestros países y en Centroamérica, en Costa Rica, hemos tenido casos de estos varios, ¿verdad? De suplantación de identidad de algunos empresarios, líderes, promoviendo modelos de inversión, por ejemplo, y donde las marcas han tenido que salir, ¿verdad? Precisamente a desmentir esa información. Entonces, vean qué interesante, porque hoy posiblemente, y para nosotros que trabajamos en el mundo de la reputación y el manejo de crisis, hoy se vuelve mucho más desafiante, ¿verdad? La forma tan acelerada donde se están generando estas crisis, que ya no son generadas por errores de las empresas, son generadas por desinformación. Exacto. ¿Verdad? Entonces esto realmente hay un cambio importante ahí. Y entonces ahí es donde podemos hablar de eficiencia, de autenticidad de la información. Bueno, yo creo que ese es un capítulo aparte, que básicamente, claramente, la inteligencia artificial obviamente viene a acelerar muchos procesos. Hay mucho menos intervención humana, mucho más agilidad, y eso en términos de procesos está muy bien. Pero incluso también ha planteado la pregunta de qué tanto va a suplantar, digamos, algunos empleos Así es, futuros. así es. Esos son uno de los miedos más grandes que existe. Sin embargo, desde la perspectiva de comunicación, esa eficiencia podría ir en detrimento de la autenticidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si hoy las marcas están generando su contenido, por ejemplo, a través de inteligencia artificial generativa, porque tienen herramientas para poder crear el contenido, probablemente lo están haciendo de forma más rápida y más ágil. Pero ¿qué tan auténtico es? De alguna forma, el valor del error, de la humanización, también tiene un valor, ¿verdad? Intrínseco. Y creo que ahí es un paradigma de si estamos humanizando la tecnología o deshumanizando nuestra comunicación. Y claramente yo no soy, o sea, yo soy súper pro inteligencia artificial, somos en la empresa en general súper pro inteligencia artificial, pero sí con un balance, sí creemos en el modelo de co-creación, de cointeligencia. De hecho, hay un autor que se llama Ethan Mollick, que tiene un libro que se llama Cointeligencia, que habla precisamente de cómo las empresas que van a ser más exitosas en el uso de inteligencia artificial no son aquellas que tengan más tecnología, son aquellas que logren complementar la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y yo diría que además con el corazón y con los valores y con la ética que tenemos como seres humanos. Yo creo que esa parte es indudablemente importante, ¿verdad? O sea, no podemos perder el norte, no podemos perder la humanización, como lo acaba de decir usted. Exacto. Y además que, o sea, el ser humano es el que puede crear ese, digamos, ese twist diferenciador, ¿verdad? Con ese sentimiento del que habla David, ¿verdad? Por más avanzados que sean los instrumentos de inteligencia artificial, nunca van a ser capaces de suplantar, ¿verdad? El sentimiento, digamos, que puede generar un ser humano
a través de una... La sensibilidad del criterio humano no se puede perder. No es Exactamente. suplantable. No es Ahora, suplantable, correcto. importante, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos estado promoviendo en CCK es sentemos en la mesa la inteligencia artificial para que nos ayude a pensar, ¿verdad? Y que sea uno más de los que participa, digamos, en esas sesiones de estrategia o en esas sesiones de generación de ideas, pero que no sea el único que participe, sino que también hayamos personas, hayamos seres humanos que de alguna manera nos nutramos con la inteligencia artificial y que el producto que le ofrezcamos al cliente sea entonces superior. O sea, es un compromiso de la empresa de lograr esa fusión entre la inteligencia artificial y los valores humanos. Sí, ahora, con esto que mencionaba Marce, creo que es importante también señalar que es importante que las empresas también tengan claro que para hacer esto se requiere tener claridad de las implicaciones que tiene. Por ejemplo, el tema del manejo de datos, qué tanta información puedo yo compartir con una inteligencia artificial, ¿verdad? De hecho, hay un caso de una empresa también internacional que vetó por completo el uso de inteligencia artificial porque uno de sus desarrolladores en ese proceso de co-creación subió código fuente y entonces se filtró información que era muy sensible de la empresa. Entonces, yo creo que es importante siempre tener también los cuidados necesarios y entender también los riesgos que están asociados a eso. Eso es muy importante, los riesgos, me parece muy importante. Tanto como empresa y también tanto desde la perspectiva operativa como también desde la perspectiva reputacional. Porque precisamente cuando dejamos de tener intervención humana y le cedemos tanto el control, digamos, a la tecnología, hay riesgos asociados, ¿verdad? Por ejemplo, hoy se usa mucho inteligencia artificial en procesos de selección de personal, por ejemplo, o de asignación de créditos. Y hay un concepto que se llama el sesgo algorítmico, que los seres humanos somos quienes nutrimos y entrenamos las inteligencias artificiales. Así es. Y de alguna forma también les transmitimos nuestros sesgos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy una inteligencia artificial que está en un proceso de reclutamiento podría tener sesgos hacia raciales, de género, digamos, y no nos estaremos dando cuenta y eso podría luego tener una incidencia, una repercusión en nuestra reputación. Para poner un ejemplo concreto, Claro. ¿verdad? De estos elementos. También, por ejemplo, si hoy las empresas están usando agentes o chatbots agénticos, que también son mucho más independientes, buscan información por sí solos, toman decisiones, también hay riesgos asociados. Hay un caso... Totalmente. Perdón, aquí quería agregar, yo, puede ser por mi generación, por la edad, porque lo que ustedes consideren, pero yo cuando me llama una máquina y quiere conversar conmigo, yo hago todo un esfuerzo, de verdad, para poder llevar a cabo ese proceso, pero para mí la interacción, la inteligencia humana versus la inteligencia artificial, para mí, yo todavía no me siento cómodo, pero más bien le pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos para educar esto, verdad? También. Sí, y David decía que eso es muy generacional, obviamente. Sí, claro. Personas con positivo identificado. Nos sentimos obviamente mucho más cómodos conversando con un ser humano, ¿verdad? A sabiendas de que ese ser humano puede no tener toda la información igual, ¿verdad? Pero David me decía, bueno, pero las nuevas generaciones, la generación Z, por ejemplo, más bien es al revés. Se siente mucho más cómodo hablando con un agente de estos que sabe que no es un ser humano, y se siente más cómodo, ¿verdad? Pero bueno, vos ibas a explicar también los riesgos de la toma de decisiones de estos agentes. Sí, y yo creo que es importante, claramente, ahora que mencionaban ese tema de las barreras generacionales que pueden haber en uno u otro, de que siempre que hay esas tecnologías vivimos procesos de transición, ¿verdad? Y la gente se empieza a adaptar, se empieza a entender, luego se empieza a sentir más cómoda, ¿verdad? Y las empresas tienen que ir llevando eso, digamos, de la mano con sus usuarios. Y cuando hablaba de los riesgos, iba a plantear un caso en concreto, ¿verdad? De una aerolínea canadiense que tiene un chatbot agéntico, un usuario le hace una consulta acerca de cuántos días tiene para canjear un beneficio específico que estaban señalando. La inteligencia artificial le responde que 90 días, la persona va a canjear el beneficio y la aerolínea le dice, no, lo sentimos, esa no es nuestra política es esta, está en nuestra página web, etcétera. Y no se hicieron responsables en su momento por lo que el chat había generado. De su propia empresa había generado. Exactamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque precisamente todavía estamos en etapas donde la inteligencia artificial en ocasiones, de hecho se dice que alucina, en ocasiones inventa información o construye información cuando no tiene las fuentes necesarias. Y entonces, en este caso particular, terminó en un juicio y en un impacto reputacional importante para la empresa, ¿verdad? Que terminó ganando el usuario, además.
creo que es importante que nos hagamos, o sea, que entendamos las implicaciones, las responsabilidades que tenemos como empresas del uso de inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Sí, y desde esta perspectiva, ¿verdad? Muy importante que las empresas se preparen, ¿verdad? Y tengan protocolos, idealmente, para poder atender situaciones como estas, ¿verdad? Y no que de repente se presente el problema y la persona que tiene que tomar decisiones no tiene elementos para poder tomar Así esa es, decisión, así es. ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de comunicación, y es mucho lo que hacemos en CCK, ¿verdad? Es, ok, anticipemos esas potenciales vulnerabilidades y preparémonos a cómo manejarlas, de manera tal que no tenga que escalar, ¿verdad?, a un tema a un juicio que fue cubierto por medios de comunicación, donde al final sí, ¿verdad?, si vos te ponías a reflexionar, obviamente se le iba a dar la razón al usuario, porque supuesto, era por una supuesto. fuente oficial, o sea, por más de que el Totalmente. hubiera inventado la información, al final era el chat de la empresa. Entonces, pues de ahí es su canal oficial. Pues me ¿verdad? encanta que podamos conversar del tema reputacional estrechamente ligado a la inteligencia artificial. Me parece que eso es algo importante y me encanta que haya una empresa en Costa Rica que pueda ayudarle a este cliente. Yo veo constantemente noticias y veo medios de comunicación en plataformas y yo digo, ¿por qué no han manejado esta crisis de alguna forma correcta, verdad? Y sin duda alguna todas las empresas necesitan ese acompañamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto tenerlos acá. Creo que es un tema enorme, pero bueno, hoy aprendimos un poquito. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen un lindo día.